consentimiento de todos para iniciar. El fin es que esta grabación ustedes la puedan buscar cuando la requieran en el canal de YouTube. Entonces, para ello los invitamos a conectarse al canal, suscribirse en la parte de notificaciones, y ahí cada vez que se vaya subiendo algún elemento del programa, ustedes podrán estar en total conocimiento de ello y poderlos consultar cuando deseen. Bueno, muy buenas noches para todos nuevamente. Me alegra mucho saludarlos. Hoy iniciamos un ciclo de capacitaciones que de la asignatura de prácticas profesionales hemos visto que son muy importantes para contribuir a esa formación profesional de nuestros jóvenes. La norma APA séptima edición, yo sé que en algún momento de pronto da un poquito de dolor de cabeza, pero es algo muy importante, chicos, que ustedes no solamente lo van a vivir, lo necesitar acá en su proyecto de grado y en el campo académico, sino también inclusive en el campo empresarial, en el momento de hacer informes, lo van a requerir mucho, es importante. Si ustedes van a hacer proyectos, a dirigir, y en fin, entonces hay mucha aplicabilidad en el campo profesional también de estas normas, por eso nos pareció muy importante y quisimos tenerlas en cuenta para iniciar este ciclo de capacitaciones. Bienvenidos a los profes. Profe, no sé si nos acompaña la profe Liliana y la profe Joana, pero les agradezco también porque han hecho posible pues todos esos procesos. A los profes de práctica, muchas gracias por estar presentes y por apoyarnos también y gestionar que todos nuestros estudiantes pues puedan acompañarnos, al profe César y a los estudiantes del curso de profundización que también nos acompañan, y por supuesto a nuestro invitado, al profe Felipe. El profe Felipe es graduado del programa, como lo decía la profe Lisette, es de verdad un ejemplo a seguir. Entonces, qué mejor que tener aquí a un egresado en esta primera capacitación. Les cuento algo resumido de profe Felipe porque no me alcanzaría pues el momento para contarles sobre él. El profe Felipe ya es graduado del programa, ha sido joven investigador, está en la parte de desarrollándose profesionalmente en los departamentos de compras de empresas representativas de la región, y sacó un poquito de su espacio, de su agenda, para podernos pues ilustrar en este tema. Entonces agradecerle de antemano a Felipe por ese espacio tan valioso que nos está brindando y darle pues también la palabra, Felipe, para que puedas iniciar. Gracias por todo el apoyo. Listo, profe Paola, profe Lisette, compañeros. Para mí es un gusto poder compartir esta capacitación con ustedes. Pues primero que todo, pues también hago mi presentación. Como tal, soy Eduardo Felipe Vázquez Barajas, como lo dicen las profes, profesional en comercio internacional, docente catedrático también del Departamento de Estudios Internacionales y de Fronteras. Y bueno, muy gustoso de aceptar esta invitación. Es un tema que también me gusta, propiamente investigación. Yo como he podido comentar inclusive con compañeros de clase, de las materias que he podido dirigir, yo vivo dos mundos, el mundo académico y el mundo empresarial. Son mundos totalmente diferentes, con pasiones diferentes que lo impulsan a uno, y eso es lo importante. Siento ese gusto y ese deber también que tengo con los compañeros que se están formando, que son de mi carrera, para poder ayudarles a compartir lo poco que la vida y que Dios me ha permitido adquirir en conocimiento y podérselos trasladar. En este momento, pues hablaremos más desde el lado de la investigación y la academia, que son las normas APA en séptima edición. Ya vivimos un buen tiempo con la sexta edición, ahora ya afrontamos las séptimas. De mi parte me gustaron los cambios. Siento que aunque APA de todas las normas ha sido la más flexible, ahora se vuelve más flexible todavía, y esa es una ventaja muy importante. ¿Listo? Me disculpan el fondo, ahí sí me agarraron todavía dentro de la empresa, pero yo dije no, mejor me quedo aquí para lograr estar en punto y bueno, respetar el espacio también de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, la idea hoy es eso, hablar sobre APA séptima edición, todos los cambios que se han presentado,
y que ustedes se vayan con nociones, con material, si desean, se los comparto, no hay ningún inconveniente. Igual quedará la grabación y que esto sea una ayuda para ustedes, tanto los trabajos que tienen que presentar en cada una de sus materias, cuando tengan que preparar su trabajo de grado, y más allá de eso, cuando uno aprende a utilizar una norma propiamente, uno mejora la manera en cómo uno presenta los informes y esto les va a ayudar en su campo laboral, sea académico, sea empresarial. Ustedes pulen la manera en cómo ustedes presentan la información y se vuelven más críticos de las fuentes de información que ustedes consultan dicha información para ver si es verídica o no. Entonces, son conceptos que uno mismo se va creando gracias a la investigación, porque esa norma uno la aprende por los caminos de la investigación y de la academia. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, esos son los detalles que se van a dar. Y bueno, tengo entendido igual que ustedes ya van en práctica, de pronto otros compañeros de otros semestres. He visto también compañeros ya graduados, profesionales en comercio internacional también. Entonces, bueno, un gusto poder estar con ustedes esta noche. De una vez voy a aprovechar y les voy a escribir mi correo. Cualquier inquietud que tengan al respecto, con gusto me la pueden direccionar y se las atenderé en el mejor tiempo posible. ¿Listo? Ese es mi correo, Eduardo Felipe, b pequeña b grande, @ufps.edu.co. Listo. Entonces, no siendo más, voy a compartir pantalla. Cualquier inquietud, pregunta, diferencia, si quieren alzan la mano o me cortan y hacemos la claridad de una vez, ¿listo? Para que de pronto no se les vaya a ir el hilo a ustedes de la inquietud que tenían, sino que de una vez logre ser solventada, ¿listo? Entonces aprovechemos este espacio, esta casi horita que tenemos para explicar la norma y bueno, avanzaremos propiamente en la explicación de la norma. Profe César, lo escucho. Bueno, Felipe, muy buenas noches para todos. Qué pena quitarles unos minutos del tiempo. Primero, agradecer al programa, a la profe Liliana y a la profe Joana, que hacen parte pues, de este proceso de formación académica, y de igual manera a usted, profe Felipe, por el tiempo que nos brinda. En representación del programa y de igual manera en representación de la coordinación del curso de profundización en negocios internacionales, pues voy a dar unas palabras de inicio de la capacitación y de igual manera de invitación a revisar y aplicar de manera detallada lo que Felipe nos va a compartir. Aquí nos acompañan practicantes y de igual manera estudiantes del curso de profundización. Felipe nos va a compartir una serie de elementos que, en el caso de los practicantes, les va a ayudar en sus habilidades y capacidades y de igual manera competencias mínimas que debe tener un profesional al momento de redactar cualquier tipo de elemento, llámese investigativo o cualquier tipo de redacción a modo profesional. En el caso de los estudiantes del curso de profundización en negocios internacionales, que ya la gran mayoría está conectada, pues esto nos servirá como aporte dentro de los eventos externos que tenemos en el curso de profundización. Estudiantes que están próximos a graduarse y que en este momento, ya mañana, tienen un segundo encuentro del módulo de investigación, tanto para el grupo A con la profesora Natalie como para el grupo B con la profe Lisette, que está aquí conectada. Ustedes mañana van a tener un encuentro diferente al encuentro con el profe César, grupo A, y con la profe Joana del grupo B. Finalmente, pasado mañana se van a volver a ver con nosotros para la terminación del módulo. Ahorita, luego de terminar la charla de Felipe, volveremos al enlace de cada grupo respectivamente, como lo hablamos. Pero sí quería agradecerles a todos por el tiempo que se están tomando en escuchar este tema tan importante en su formación, particularmente a Felipe. Entonces, sin más preámbulo, invitarlos a que esta grabación va a ser subida al canal de YouTube del programa. Cada profesor respectivamente se los compartirá a ustedes para que la recuerden. Y pues
Nada más, Felipe, esto era lo que quería comentar. Muchas gracias por tu tiempo. Listo, profe, muchas gracias por el espacio y bueno, bienvenido. Es súper saber que también contamos con compañeros del curso de profundización. Esto va a ser de mucha ayuda en el transcurso de la realización del mismo, ¿listo? Y de los entregables que ustedes deban presentar. Listo, me confirman si ya están viendo pantalla, por favor. Sí, Sí, Felipe. señor. Vale, listo, muchas gracias. Bueno, entonces les comento algo que es muy particular de APA. APA, aunque es una norma, es una sugerencia propiamente. ¿Listo? Por eso APA se considera una de las más flexibles y de las más utilizadas también en diferentes campos del saber. Por eso se habrá hecho la transición de Icontec, que anteriormente nosotros la utilizábamos mucho a nivel nacional para la presentación de nuestros escritos, investigaciones, trabajos, informes. Y pasamos poco a poco a la implementación de APA, pasamos por la quinta, la sexta edición fue ampliamente utilizada, pero bueno, ya entramos en lo que es la séptima como tal. ¿Qué es APA en sí? Es la Asociación de Psicología Americana y ellos fueron los que hicieron estas primeras sugerencias al momento de hacer la presentación de los diversos informes. ¿Listo? Entonces, esto es como la introducción propiamente. Ok, listo. Cualquier cosa me preguntan. Pues, por el sonido del chat, pues bueno, miraré si es algún comentario o algo al respecto también. Bueno, entonces comenzamos. Entre las principales diferencias que se presentan con la APA en séptima edición, ¿qué encontramos? Primero, las adaptaciones al español. Entonces nosotros normalmente, cuando está en inglés, inclusive en la sexta, yo era uno de los que hacía, uno colocaba los apellidos y siempre cuando ya uno va a mencionar el último apellido, uno coloca la I, pero es esta I que parece un 8, yo siempre le he dicho así. En español siempre hay que colocarle Y, siempre. Esa es una de las diferencias que tenemos que empezar a marcar. ¿Listo? Eso es cuando es una cita bibliográfica. Ahora, cuando es una referencia bibliográfica, que es lo que normalmente le llamamos bibliografía, igual hay que cumplirlo. No colocamos esa I, sino la I propiamente, la Y. El al, que es cuando se repite una cita más de una vez, eso ya se los explicaré más abajo, se mantiene. Simplemente que hay que tildar ahora la A, y si no, si lo voy a escribir como si estuviera en inglés, aunque eso son raíces latinas, tocaría colocarlo en cursiva. La verdad es un tema más de forma, simplemente pues, me interesa es que escriban EAL. De hecho, voy a aprovechar y les hago un ejemplo aquí rápido. Por ejemplo, resulta que yo vengo y cité por primera vez en el texto, ¿no? Gómez, Jiménez y Díaz, 2019. Entonces esa fue la primera cita que realizamos. Cuando yo la vaya a volver a emplear dentro de un texto, yo ya no tengo que volver a escribir Gómez, Jiménez y Díaz, sino simplemente voy a colocar Gómez, Eal, coma, 2019. ¿Listo? Automáticamente. A partir de la segunda cita, yo llego y lo coloco. Recuerden que el EAL, si no lo tildan, tienen que volverlo cursiva, si no lo tildan. ¿Listo? Para mí es un tema muy de forma. No habrá tanto inconveniente si, digamos, pasó rapidez y no lo tildaron. Lo que me interesa es que les quede claro la funcionalidad de EAL, que es muy útil, ¿listo? Para empezar a cortar propiamente las citas en sí. Ahí lo agrando por si de pronto no se había logrado visualizar de la mejor manera. Listo. Entonces, ya pasando a este ejemplo, retornamos. Lo mismo, las fechas y las ediciones, pues todo deberá ir en español. Listo, la verdad, estas son adaptaciones muy sencillas, que no nos vamos a centrar en ellas, simplemente en lo que es EAL y en utilizar la Y como tal.
Ahora pasamos a lo que son las citaciones. Entonces resulta que uno en APA puede manejar citas directas y citas indirectas. Entonces, las citas directas son aquellas que nosotros decimos que se copia textualmente, tal cual, palabra por palabra. Estas citas directas suelen ser citas cortas o citas que propiamente hay que separarlas por la longitud de las palabras. Entonces, las citas directas pueden ser cortas, que son hasta 40 palabras, o en bloque, que son más de 40 palabras. ¿Listo? ¿Qué pasa en este caso? Las citas se pueden presentar de manera parentética, que es cuando nosotros le decimos que se copió textualmente, y narrativas, que es cuando las escribimos con nuestras propias palabras. Entonces comenzamos. Citas directas, mencionamos citas cortas o citas en bloque. Cada cita corta o cita en bloque se puede presentar de manera parentética o narrativa. Parentética, copiar tal cual, de manera textual. O la cita corta puede ser narrativa, es decir, que lo que leímos nosotros lo interpretamos y escribimos de acuerdo a nuestras palabras. Entonces, en esta cita corta, en la parentética, tenemos este ejemplo. La ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Esta fue una reacción propia del autor, pero cuando él va a hacer una cita corta parentética, es decir, copia textualmente y no supera las 40 palabras, se debe ingresar en comillas y puede mantenerse en el mismo párrafo. Entonces aquí él tal cual dice, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario. Algo a considerar es lo siguiente. En este caso, tienen que indicar en la cita como tal el apellido del autor, el año y el número de página del cual tomaron esta cita como tal. ¿Listo? Solamente el apellido. No que el nombre, que la inicial del nombre, no. Apellido y un solo apellido. ¿Listo? Eso es importante colocarlo ahí. Ahora resulta que yo lo quiero citar narrando con mis propias palabras y no copiar tal cual. ¿Y por qué a veces nos recomienda lo narrativo? Para bajar el índice de similitud cuando se lo pasen, por ejemplo, por Turnitin o programas antiplagio. Entonces, aunque usted lo haya citado, como está citando textualmente, puede que el índice de similitud se le eleve un poco. Que recomiendo que siempre traten de parafrasear. Esta cita narrativa es lo que normalmente nosotros le decimos parafraseo o escribir con las propias palabras. Y eso les ayuda a reducir mucho el índice de similitud en Turnitin. ¿Listo? Entonces tenemos miren que va a ser la misma citación. Para Sabater, tal cual. Como para muchos, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifiesta. Y vuelve él y coloca en comillas, cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas y etcétera. En este caso quisimos sacar el autor, indicar su apellido de manera narrativa y vinimos y dejamos al final solamente el año y el número de página. ¿Listo? Entonces, hasta aquí dejamos las citas cortas, que son la parentética y la narrativa. Ahora, venimos con las citas en bloque. Las citas en bloque es cuando superan las 40 palabras. ¿Listo? Ahí vamos a tener parentéticas y narrativas. Entonces, la parentética, que es tal cual la textual, y va en paréntesis, por eso viene parentética de paréntesis, viene el siguiente ejemplo. En definitiva, el asentamiento de blancos mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y sembradíos. Digamos que esa reacción fue de ustedes.
Entonces viene y en un párrafo aparte, aquí sí hay que separar el párrafo, y ahí es cuando uno diferencia que esta cita es en bloque y que supera automáticamente las 40 palabras. Entonces se dice, jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Bueno, se hace toda la lectura, se finaliza y al final, apellido, año y número de página del cual se extrajo la cita. ¿Listo? Vuelvo y digo, siempre que supere las 40 palabras, debo sacarla en un párrafo aparte. Por eso se le dice cita en bloque. Entonces, ¿y por qué parentética? Porque es textual y porque está entre paréntesis la cita. Cuando yo la hago narrativa, yo lo que hago es mencionar el apellido del autor dentro de mi narración y dejo solamente el año y el número de página para citar el bloque del cual saqué la información. ¿Listo? Entonces, para tener claridad propiamente, la cita corta se puede dar parentética y narrativa. Parentética, cuando yo tengo el autor dentro del paréntesis. Narrativa, cuando coloco el autor por fuera del paréntesis, es decir, dentro del propio párrafo que estoy escribiendo. En bloque, cuando supera las 40 palabras, las cortas son menos de 40 palabras, y en bloque también la puedo hacer parentética o narrativa. Dejo el apellido por fuera y el año y el número de página al finalizar el párrafo. Ahora resulta que se vienen las citas indirectas. Las citas indirectas, pues tranquilamente son las que nosotros parafraseamos ahora sí. Son las que escribimos con nuestras propias palabras. ¿Listo? Entonces, parentética y narrativa se presentan de las dos maneras. ¿Cuál es la diferencia de una cita directa y una cita indirecta? En la directa, como yo me estoy extrayendo la información textual tal cual, sin modificar ni siquiera una palabra prácticamente, yo debo indicar el número de página. Cuando yo parafraseo, es decir, hago una cita indirecta porque escribí lo que interpreté, lo que entendí con mis propias palabras, no es necesario colocar el número de página, simplemente el autor o los apellidos de los autores y el año. ¿Listo? Como pueden ver el ejemplo aquí. Aquí unos utilizaron EAL, quiere decir que previamente en el texto, no necesariamente aquí, digo, imaginando un texto, ya habían citado los otros apellidos. Entonces aquí una vez lo que hicieron fue resumir y utilizaron EAL. ¿Listo? Entonces para dejar claridad, las citas pueden ser directas y ellas a su vez serán cortas o en bloque. O puede ser indirectas, lo que llamamos parafraseo, y aquí lo que decimos textual. Y colocamos cortas y en bloque. ¿Listo? Esta es la manera en cómo nosotros dividimos las citas, directas e indirectas. ¿Listo? Directas textuales, indirectas parafraseo. Cortas, inferiores a 40 palabras. Superiores a 40 palabras. Estas siempre deberán ir en un párrafo aparte. Es como el resumen que les puedo dar propiamente de cómo emplear las citas. ¿Listo? Y cómo diferenciar esas clases que hay. Me regreso por si hay alguna inquietud o algo. ¿No? Listo. No, Felipe, hasta el momento no hay inquietud en el chat y tampoco han alzado la mano. De pronto, alguno de los jóvenes tiene alguna inquietud, alguno de los estudiantes que nos quiera compartir en este momento.
Sí, Anderson, cuéntanos. Sí, Felipe, Anderson. Profe, una pregunta. Al citar que usted recomienda, que ya hemos citado anteriormente, utilicemos, por ejemplo, el ejemplo que colocó Gómez et al. ¿Es obligatorio o podemos seguir citando como citamos anteriormente? No, pues ahí sí te digo que es obligatorio. ¿Listo? Porque si no, Listo. digamos, tú vas a publicar un proyecto, un artículo, te lo echan para atrás porque no estás cumpliendo la norma. ¿Listo? Listo. Gracias. Listo, pues. Bueno, entonces recapitulamos. Entonces ahora vienen comunicaciones personales. ¿Qué son las comunicaciones personales? Son trabajos que no pueden ser consultados por los lectores, entonces se citan en el texto como una comunicación personal y no se van a enviar al listado de referencias, es decir, no se envían a la bibliografía como tal. Entonces aquí estamos hablando de comunicaciones personales que son correos electrónicos, mensajes de texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y materiales no grabados de tradición oral. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Lo cito, pero no lo referencio. Recuerden que una cosa es la cita es la que yo coloco dentro de mi escrito, al final del párrafo, dentro del párrafo, y por cada cita que yo hago, yo debo sacar la referencia bibliográfica, que es la que yo escribo en la bibliografía de un documento. Estas comunicaciones personales solamente se les hace cita y no requieren referencia bibliográfica, ¿listo? Entonces, ¿cómo saco yo una cita? Entonces, la cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador y la fecha más exacta posible según los siguientes formatos. Entonces, si yo la voy a sacar parentética, debe llevar inicial del nombre y el apellido, comunicación personal y la fecha de ser posible. Si es narrativa, pues obviamente saco la inicial del nombre y el apellido del autor y digo comunicación personal y la fecha como tal. ¿Listo? Ahora, viene la referenciación. La lista de referencias al final de un documento, la referenciación son las referencias bibliográficas, la bibliografía como tal. ¿Listo? Entonces, una referencia tiene 4 elementos básicos: autor, la fecha de publicación, el título propiamente y la fuente, que fue el lugar de consulta como tal. Entonces, empezamos con el caso más particular, que son las publicaciones periódicas. Entonces, publicaciones periódicas que son artículos de revistas de investigación, trabajos de investigación. Entonces, ¿qué colocamos? El autor, que suele ubicarse de la siguiente manera. Yo recomiendo que solamente le coloquen apellido y la primera inicial. ¿Listo? Ahorita van a ver ejemplos, miren, así. Apellido, coma y la inicial del primer nombre y listo. ¿Vale? Hay gente que cita los dos apellidos, pero entonces le colocan un guión para unir los dos apellidos, para que cuando la revise y los sistemas de base de datos agarren el apellido, tomen los dos. Entonces hay gente que hace eso y citan las dos iniciales. Yo por ahorrar, digamos, sugiero, como les digo, el primer apellido completo, coma, y la inicial del primer nombre. Pero bueno, listo. Tenemos el autor, tenemos propiamente la fecha. Lo normal es que escriban el año, ¿listo? Preferiblemente solamente el año en estos tipos de casos. El título del artículo, que sería este, y ya vendría la fuente. En este caso, la revista era DINA, la versión era 84 y el número 201. A veces puede que no tengan versión o que no tengan número, pero bueno, si lo tienes, se escribe de esta manera.
Y como es una revista, yo tengo que indicar los números de página que comprenden o donde yo encuentro el artículo dentro de esa revista. Entonces las páginas son de la 241 a la 252. Y finalmente vengo y dejo el enlace del cual encontré el artículo. Una de las principales diferencias de APA séptima edición es que yo ya no tengo que escribir recuperado de, disponible en, no, de una vez, pum, coloco el enlace en la referencia. ¿Listo? El link en la referencia. ¿Vale? Ahora, cuando hay artículos con más de 20 autores, entonces, bueno, imagínense, aquí está la inmensidad de 20 autores, coloco el año, el título, la fuente, versión, número y las páginas como tal. Eso, como no tiene link, no tiene un DOI, no tiene nada, yo automáticamente sé que esa revista que se consultaron era física. ¿Listo? Eso es lo que me da a entender. Ahora, miren que en este ejemplo la referencia permite hasta 20 autores. Si son 21 o más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. En los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. Entonces es importante también tener esa variable aparte de la que les dije, que puede que aparezca, perdón, si no tiene URL o no tiene link, yo presumo que es física, o segundo, que están varias bases de datos. ¿Listo? Entonces, pues preferiblemente no se coloca el enlace. Entonces, ¿yo qué les puedo sugerir? Que igual si aparecen una, dos, tres bases de datos, pues coloquen el enlace donde lo encontraron. Prefiero que lo coloquen. ¿Listo? Ahora, cuando es una autoría grupal e individual combinada, entonces miren que aquí tenemos autores y luego mencionan y los miembros del Departamento Nacional de Planeación. Esto nos pasa en muchas investigaciones o antecedentes que se consultan y resulta que es del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del Ministerio de no sé quién, de ProColombia, pero uno mira el documento y propiamente tiene unos autores. Entonces aquí es cuando uno puede colocar, por ejemplo, Castrillón, sus iniciales, Riascos y los miembros de ProColombia. Diría uno, el año, el título del proyecto del estudio que hicieron y la revista donde se publicó. ¿Listo? Felipe, disculpe. Sí, señor. Hay dos preguntas que se han hecho por el chat y hay un estudiante con la mano levantada para hacer una pregunta. Listo. Entonces, Vale, gracias. Johan Restrepo, ¿cuáles son las diferencias entre los trabajos profesionales y para los estudiantes en norma JAPA séptima edición? Porque estuvo leyendo y salen para dos tipos. ¿Y cómo sé si está esa información en varias bases de datos? Pregunta Juliet. Y por ahí estuvo Alexander García levantando la mano. Pero vi que ya la bajó. O Alexander tienes la duda todavía. O ya no está. Bueno, ya no. Ya como que no veo a Alexander. Ah, no, ya está. Alexander, ¿la tienes? Y aquí está. Okay. Alexander, ¿tenías alguna duda? Me parece que ya la resolvió. Listo. Bueno, entonces voy a responder con Johan y con Juliet. Bueno, Johan, en este caso dice cuáles son las diferencias entre trabajos profesionales y para estudiantes en las normas APA séptima edición. Porque estuve leyendo y salen para los dos tipos. Bueno, más que para estudiantes, es para la parte académica o investigativa y el campo empresarial, llamémoslo de cierta manera, porque pues igual los dos ámbitos son profesionales. Esto, a nivel empresarial, digamos que el proceso de presentación de información se surte de una manera más sencilla, llamémoslo de cierta manera, porque no tiene la misma exigencia a nivel académico e investigativo de yo sustentar con las citas, las referencias, las gráficas, las figuras como tal,
todas las fuentes de las cuales estoy extrayendo dicha información. Y segundo, las formas de presentación de los informes empresariales pueden ser más fácil de acoplarse. En esto me refiero, por ejemplo, APA te sugiere un tipo de letra, un tipo del tamaño de la misma, pero resulta que hay empresas por identidad corporativa que te establecen un tipo de fuente y el tamaño. Entonces APA se empieza a acoplar a ellas también. ¿Listo? Para resumirte, yo te puedo decir que lo que se aprende propiamente con APA en la universidad, tú lo puedes trasladar hacia el mundo empresarial. ¿Listo? Con total tranquilidad. Simplemente que cuando pues, uno presenta informes empresariales, pues uno tiende a ser pues, un poco más preciso y resumido y se presentan informaciones más al detalle sobre observaciones que se hayan realizado en las actividades que estás realizando. ¿Listo? Es decir, más producción propia, más que citar. Depende del tipo de informe empresarial que vas a presentar. Porque si estás haciendo una consultoría, pues tranquilamente te recomiendo que cites la mayor parte de la información que estás haciendo. Si estás elaborando un estudio de mercado, por supuesto, pero depende del trabajo profesional que tengas que realizar. ¿Listo? Pero en resumen te digo, lo que se aprende para el campo académico investigativo lo puedes aplicar sin distinción de hecho para el mundo empresarial. ¿Sí? Solamente que hacia lo investigativo y académico se torna más complejo. Y en el caso de Juliet, ¿cómo sé si están varias bases de datos? Listo, Juliet. Uno cuando empieza a buscar, por ejemplo, con Google Scholar, uno se empieza a dar cuenta, o simplemente tú lanzas la búsqueda en Google y tú ya miras que, por ejemplo, están repositorios de información, o lo que también, bueno, el repositorio es una parte de base de datos. Entonces resulta que puede estar en Dialnet, puede estar en Cielo, mm, que son bases de datos o repositorios abiertos. Entonces esas búsquedas se dan por eso. Al ir a bases de datos más complejas, motores de búsqueda más complejos, vuelvo y te digo, como Google Scholar o el propio Google sencillito, el buscador, o si te haces una búsqueda por Web of Science, que la universidad la tiene, la biblioteca la tiene paga. Cuando estaba ProQuest también te ayudaba mucho. Entonces, es más que todo eso, ¿listo? Consultando bases de datos que te aglomeran donde están los artículos. Y bueno, entonces voy a continuar ahora, porque tengo entendido que ahorita ustedes siguen con el curso, si no estoy mal. Entonces, vamos a aprovechar la información. La información, el espacio y el tiempo. Entonces, aquí cuando son libros y obras de referencia, lo mismo, yo tengo que conservar los autores, la fecha, el título, la editorial y la fuente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En versión impresa, entonces tenemos apellido, inicial, año, el propio título de la obra, entre paréntesis se coloca el autor o la editorial que hizo la traducción propiamente. Entonces mira que aquí J.M. Valverde hizo la edición y traducción al español de Hamlet, el libro que había escrito Shakespeare. La editorial Planeta, si hay otra editorial, pues se escribe, aquí eran dos editoriales. Y se menciona cuándo había sido publicado el original. ¿Listo? Inclusive yo puedo citar los audiolibros. Mira que aquí nos ponen uno de Harry Potter y la Piedra Filosofal, y yo indico aquí que fue un audiolibro. Cuando se publicó, y si tengo un enlace, lo referencio al final. Cuando son diccionarios, por ejemplo, con los marcos ustedes tengan que ser conceptuales y ustedes tengan términos genéricos, por ejemplo, productividad. Ustedes digan, pero ¿qué autor habla de productividad? Pues no se maten la cabeza. Vayan a la Real Academia Española, búsquense el concepto de productividad y lo citan, ¿sí? Como por darles un ejemplo. Entonces tenemos la Real Academia Española como autora de ese diccionario, el año, el título como tal y
el enlace donde lo tomaron. Ahora, hasta Wikipedia lo podemos citar. No les recomiendo propiamente que lo vivan citando. Si prácticamente no lo pueden hacer, no lo hagan. O sea, APA lo permite y les enseña, mire, si les coloco la fecha en que yo entré, en que, perdón, en que se publicó, que estaba en Wikipedia, que tengo el enlace, vuelvo y digo, esa fecha es la fecha en que se publicó. Pero yo no se lo recomiendo porque cuando ustedes presenten, aunque APA lo permita, si yo, por ejemplo, revisara un proyecto que era Wikipedia, créanme que la credibilidad se baja bastante, porque ustedes saben que Wikipedia lo puede modificar cualquiera. ¿Listo? Lo mismo que si ustedes si piensan publicar en un artículo, en una revista, lo que sea, y se ve Wikipedia, o sea, le quita nivel, ¿sí? Propiamente la investigación. Entonces, omitir esa parte. Ahora, cuando son informes y literatura gris, entonces tenemos el informe de la agencia gubernamental u otra organización. Entonces, bueno, tenemos lo mismo, autor, fecha, título y fuente. Miren que todo esto que estamos hablando ya son las referencias como tal para que lo tengan presente. Entonces, igual tenemos los autores, el año, el título como tal del informe, que es Tributación en Colombia, Reformas, Evasión y Equidad. Tenemos la editorial como tal, que fue Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá, es decir, la CEPAL en Bogotá. Y el enlace donde lo tomamos. Si no me indican los autores, ¿qué hago yo? Pues ahí sí coloco la organización. En este caso fue la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bueno, estas son becas, no hay lío. Comunicados de prensa también lo puedo hacer. Tiene comunicado oficial. Conferencias y presentaciones, también lo puedo citar propiamente y referenciar. Solamente que en vez de autores hablamos de presentadores y aquí sí es importante mencionar la fecha en que se presentó dicha conferencia o presentación. Entonces, miren, aquí es primero el año y luego el día y el mes. Propiamente ya viene el título de la ponencia, pero que hay que indicar si fue ponencia, si fue conferencia, si fue una ponencia magistral, ¿listo? ¿Dónde se presenta esa ponencia? Y si hay algún enlace, de pronto para uno ir a consultar las memorias de esa presentación o conferencia. ¿Listo? Bueno, me regreso. No hay preguntas todavía. No, Felipe. Listo. Entonces ahora tenemos tesis. En el caso de las tesis, lo mismo. Tenemos un autor, la fecha, el título de la tesis. Hay que indicar en este caso luego el título de tesis, si la tesis es de pregrado, si es de especialización, maestría, doctorado, en qué base de datos la puede encontrar. Y el enlace, ¿sí? Se lo puedo tomar de algún enlace. Entonces lo mismo, tenemos el autor, el año, el título de la tesis, miren que aquí dice tesis de maestría y la universidad, ¿en dónde lo encuentro? Que es como si fuera la editorial o el repositorio institucional de la Universidad Nacional. Y tengo el enlace de donde puedo ir a consultar. ¿Listo? Si la tesis no ha sido publicada todavía, yo voy a mencionar que la tesis es no publicada. ¿Listo? Como está acá. Ahora, ¿qué pasa cuando las fuentes esto no están publicadas todavía? Lo mismo que decía acá, no publicado. Entonces lo mismo, manuscrito no publicado, manuscrito presentado para publicación, tesis de maestría no publicada todavía. ¿Listo? Lo llevamos en esa propia manera como se explica arriba. El software, las aplicaciones y los dispositivos también los podemos citar. ¿Listo? Tenemos los títulos de los autores, o si no hay autores, pues el grupo, la empresa o la organización que lo realizó, la fecha, el título del software como tal o de la obra, el fabricante y la fuente. Entonces tenemos un software. Entonces, digamos, estos señores, los autores, fueron los que se crearon ese software, la fecha de su creación. Ese es el título del software, Comprehensive Meta-Analysis.
se indica la versión, era un software, hay que indicarlo, y en qué plataforma lo puedo encontrar yo, que en este caso sería Biostat, y el enlace donde yo lo puedo ir a consultar. Si es una aplicación móvil, ¿qué puedo hacer? Entonces está el Registraduría Nacional del Estado Civil, el año, el título de la aplicación móvil, que sería SGCPB, control de puestos de votación, la versión de esa aplicación, indicar que es una aplicación móvil que se encuentra en la Google Play Store y el enlace para uno ir a encontrarla. ¿Listo? Ahora tenemos medios audiovisuales, lo mismo, también puedo indicar los medios audiovisuales. En este caso hay que tener claridad de acuerdo a esta tabla, que si es película hablamos de director, si es de serie de televisión del productor ejecutivo, si es un webinar es un instructor, si es una canción es un compositor, si es, bueno, clásica, compositor, música moderna, grabación. ¿Sí? Aquí va cambiando de acuerdo al tipo de medio el autor. Entonces miren que si es una película, entonces hablamos del director como tal, como decía acá, y era CMX y la inicial del nombre, el año, Forrest Gump, película, hay que indicarlo, y la casa cinematográfica, que sería Paramount Pictures. ¿Listo? Lo mismo, yo puedo citar episodios de una serie. En la serie sí hay que indicar la fecha propiamente en que salió. Se indica la temporada, el episodio. Entonces, aunque ustedes digan, ay, eso sí se puede citar, sí, sí se puede citar como tal. Y la serie como tal era Juego de Tronos. ¿Listo? Videos de YouTube también los puedo citar, solamente que tengo que indicar la fecha de publicación, indicar que es un video que se encuentra en YouTube y la editorial. Perdón, y el enlace propiamente donde lo puedo encontrar. Obras de arte, por supuesto, también. Miren, una pintura. Los mapas, también. Instituto Geográfico Agustín Coachi, indico que es un mapa que está en el Geoportal y el enlace donde lo puedo encontrar. Diapositivas, ay, ¿qué las diapositivas? Las de SlideShare, si no estoy mal. Hay una página así que uno encontraba información era, y es una página de puras diapositivas. Ah, bueno, pues uno ahora también ya las puede citar. Lo que tengo que indicar es la fecha de publicación. ¿Listo? Ah, bueno, mira, precisamente el ejemplo está con SlideShare. Ahora, episodios de podcast, también. Diana Uribe, excelente historiadora. Indico que es una presentadora, la fecha en que publicó o que subió ese podcast, el título del podcast, indico que fue un episodio de podcast. ¿En dónde lo puedo encontrar? En el título de esta página, en la historia de Diana Uribe, Radio Nacional de Colombia. Y el enlace a donde me puedo dirigir. Canción, también puedo indicar las canciones. Medios en línea, que si puedo publicar las redes, que si puedo citar o referenciar las redes sociales, también lo puedo hacer. Listo, mire, esto era de Twitter. Que si alguna página o algún perfil de Facebook, también lo puedo hacer. Que si lo puedo hacer o no, sí, sí lo puedo hacer. Que si le da más peso o no la investigación, ahí es donde está el detalle. A mí vayan y me citen algo de Facebook, algo de Twitter, ese es el inconveniente. Que me citen algo de YouTube, ese es el inconveniente. ¿Sí? La investigación como tal es muy rigurosa. Salir uno con esto es como para que se lo queden a uno mirando y venga, ¿usted en serio me está citando esto? Porque ¿qué pasa? Es lo mismo con Wikipedia, pues en una red social puede entrar cualquiera y lo citó. Y qué credibilidad, qué estudios hay detrás, qué investigadores, qué grupos de investigación hay detrás, qué estudio de campo hubo. Entonces, aunque se pueda citar compañeros, la credibilidad y el peso que le aportan a la investigación es muy poca. Puede decir que más bien le llegan a restar porque le quitan credibilidad. ¿Listo? Entonces, aunque se puede hacer, en el mundo académico investigativo, no lo hagan. La verdad no se lo recomiendo. ¿Listo? De pronto, si ustedes ya están en algo empresarial y de pronto quieren citar algo propiamente, pues, pues pasa un poco más. ¿Listo? Pero a nivel académico investigativo,
De hecho, si tienen que presentar un informe, una consultoría, como les decía, un estudio de mercado, no, no, esto, o sea, yo personalmente dudaría, ¿listo? Y no me gustaría verlo en un trabajo. Ahora, las páginas web de noticias, resulta que uno a veces agarraba, no, es que esto apareció en La Opinión. Entonces uno, bueno, el apellido del periodista, la fecha en que se publicó, el título de la noticia, y ese es el periódico, Razón Pública, o de la página web como tal. ¿Listo? ¿Qué pasa, sin embargo, cuando ustedes entran a una página web? En este caso, digamos que ustedes entran a La Opinión y no le vean la fecha en que se publicó. De hecho, con cualquier otro tipo de fuente que vayan a citar, cada vez que ustedes no encuentren la fecha, entre paréntesis, en vez del año, van a escribir SF. ¿Y qué significa SF? Sin fecha. ¿Listo? Y en cambio, lo que van a escribir es la fecha en que consultaron. La diferencia con el de arriba es que esta es la fecha de publicación de la noticia. Aquí, como no hay fecha de publicación, coloco SF y dejo la fecha en que yo entré y consulté esa página. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ahora nos vamos a las referencias legales, la norma. La norma yo también la puedo citar. Entonces tenemos, si es una ley, Congreso de los Estados Unidos de Colombia, el año como tal y la fecha como tal, la ley, Código Civil, el diario oficial y el enlace en que hubo. Ahora, ¿yo cómo lo cito? Uno antes iba y citaba el Ministerio de no sé qué cosa, el Congreso de Colombia, el Congreso de la República de Colombia, perdón. No, ahora uno cita como si fuera el autor a la ley. Bueno, estoy hablando de la cita, ¿no? Porque en la referencia sí tengo que colocar el Congreso, el gobierno, la Corte, pero cuando yo me voy a la cita voy a colocar la ley y el año de esa ley. Tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Porque eso ahí sí cambia. Lo mismo en las sentencias. Mira que en la referencia yo sí coloco el autor, que es la Corte Suprema de Justicia, la fecha en que se publica, la sentencia y quién fue el ponente de esa sentencia. Y el enlace sí lo hay. Pero yo en la citación parentética no voy a colocar ni en la Corte Suprema de Justicia ni coloco a Jorge Pretel. Simplemente vengo y coloco sentencia número tal y el año. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque la ley, las sentencias y todo lo que sea eh, parte jurídica o referencia legal como tal, sí cito al autor, perdón, sí menciono al autor en la referencia bibliográfica, pero en las citaciones no lo menciono. Indico es la ley, el decreto, la norma, o en la sentencia, pues la sentencia y su número, y el año en que se publicó, ni siquiera la fecha completa. Algo que he visto mucho, que se los recomiendo, que no lo hagan. En las citas solamente va el año, no va la fecha. No coloquen tampoco la fuente. Yo les he visto que colocan enlaces en las citas. Eso no se hace. A veces hasta en las fuentes de las tablas y en las figuras tampoco se colocan enlaces, por favor. ¿Listo? Yo en las fuentes de una tabla o figura coloco el apellido del autor o la organización o la página web y si desean el año en que se encontró. Perdón, el año en que se encontró, no, el año en que se publicó. ¿Listo? Algo que sí les quiero recomendar mucho es propiamente, eh, resulta que yo tengo una figura. Figura uno, la fuente. ¿Listo? Y resulta que aquí está la figura. Aquí aparece la figura. Lo que les quiero decir, cuando ustedes vayan a colocar figura, colocan la imagen como tal, la figura, el título de la figura debajo de la misma y la fuente debajo del título. Ahora, cuando sea una tabla, es a la inversa. Tabla número uno, el título, la tabla como tal y la fuente. ¿Listo? Eso es importante y es algo que sí nos les indica APA también. Tabla uno, la tabla como tal y la fuente. Eso para tenerlo ahí bien presente.
Ah, y lo otro, ya no hablamos de gráficas, no hablamos de imágenes, no hablamos de ilustraciones, en APA son figuras, figuras y tablas. Es lo único que hay en APA, figuras, tablas y anexos, no más. Ahora, ¿qué pasa cuando hay información faltante? Si yo no tengo el autor, entonces, ¿qué hago? En reemplazo del autor, coloco el título, en la referencia y en la cita como autor, el título. Si no tengo fecha, le coloco SF. Si no tengo título, pues una descripción de la obra. Si no tengo ni autor ni fecha, pues coloco título y SF. Si no tengo autor y título, coloco la descripción de la obra y la fecha. Y lo mismo así sucesivamente. Si no tengo fuente, es mejor que no se incluya en la lista de referencias. Se cita como comunicación personal. ¿Listo? Que es lo que habíamos explicado arriba. Y eso es una explicación propiamente. Les voy a dar otros detalles propiamente. Permítanme por acá. Porque lo que les comenté ahorita más que todo tiene que ver con, con cómo citar y referenciar. ¿Listo? Pero ahora tipo y tamaño de fuente. Lo normal, en la sexta edición yo escribía con Times New Roman 12 puntos. Ahora la séptima edición que te permite Calibri 11 puntos, Arial 11, Lucinda 10 puntos, el mismo Times con 12 puntos, ¿sí? Les permite esa variedad de tamaños y tipos de letra. ¿Listo? Te permite utilizar de 8 a 14 puntos con fuente sans serif en cifras. Los márgenes siempre van a ser una pulgada en cada lado de la página. Los márgenes que son, pues una pulgada es igual a 2,54. Que se viene acá, disposición, márgenes y el propio 2,54. Y ya está. ¿Listo? Eso es. La portada, negrita en el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. La longitud del título, se recomienda el límite a 12 palabras, pero no es obligatorio. El URL y el DOI, dice que no se inserta saltos de línea entre el DOI o la URL. Títulos y subtítulos, se permiten niveles 3, 4 y 5. Describe el uso de subtítulos y todos los niveles de títulos son con capitalización de los títulos, es decir, con la primera letra en mayúscula. ¿Qué son las citas secundarias? Se incluye la fecha de la fuente primaria si se conoce en la cita de la fuente secundaria. La cita secundaria es citar, es prácticamente recitar. ¿Listo? Entonces resulta que yo me extraje. Estaba consultando un artículo y en el artículo decía, según Cervantes 2018, la economía global se va a contraer. Pero dentro de ese artículo, el que lo había realizado era Orjuela. Entonces, según Orjuela 2020, citando a Cervantes 2018, esa es una cita secundaria. ¿Listo? Y esas son pues otras variaciones que se están presentando. ¿Listo? Ahora sí me ven. Bueno, portada, esto no hay tanto lío, eso se lo pueden revisar. Bueno, la numeración siempre va a ir en la esquina superior derecha. Eso es importante. La manera en cómo se presenta la portada, pero bueno, no me voy a centrar aquí. Aquí, bueno, en la portada para profesionales, que de pronto era lo que mencionaba más que todo ahorita Joan. Entonces, la portada para estudiantes es título del artículo, nombre del estudiante, nombre de la universidad del curso, nombre del profesor instructor y la fecha. De hecho, cambió la manera en cómo se presenta la portada, ¿listo? Antes uno colocaba el nombre de la universidad al final.
Y a nivel profesional, pues coloco un título corto, pero lo coloco es como encabezado. Coloco el título largo, propiamente los autores y unas notas de autor, si se quiere colocar. Las notas de autor que es Julián Esteban Gómez, profesional en comercio internacional de la Universidad Francisco de Paula Santander, eh, gerente de no sé qué cosa en la empresa tal. ¿Listo? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones. Yo les estaré compartiendo el material a los profes para que ustedes pues, lo puedan tener a la mano también. Me voy a centrar en algunos puntos. Miren que aquí tienen para el resumen, las características, el límite de palabras. Siempre, esto sí, esto no es solo de APA. Un buen resumen y un abstract uno lo sugiere que sea de 150 o 150 palabras, no más. Las palabras clave y las keywords, eso sí, siempre que suelen ir en cursiva. A ver, esto es lo otro en que yo me quiero centrar y decirles. Y ven aquí, esta sangría, esta se llama sangría francesa. Entonces resulta que yo estoy aquí escribiendo, perdón, lo que estoy haciendo, pero es para darme a entender. Entonces resulta que yo tengo aquí un párrafo. Lo normal de APA es que yo vendría, le coloco Times New Roman, letra 12, lo justifico, luego hago un interlineado de 2, hay que quitarles espacio. Si es un párrafo, lo tiene que ir en cero, le coloco primera línea. ¿Qué es lo que dice? Que lo sangre 5 espacios, pues le coloco 1.25 como está acá, primera línea. Esto es cuando yo estoy redactando. ¿Listo? Miren que yo doy enter, inicio otro párrafo y ya está acá. ¿Listo? Esto es en la redacción de mi trabajo, obviamente. En el texto como tal, en los resultados que yo estoy dando. Ahora, esto es primera línea. ¿Qué les recomiendo? Si ustedes están colocando una interlineado de 2.0, no necesitan dejar espacio entre párrafos. Los espacios se van a dejar solamente entre título y párrafo o entre títulos y subtítulos. ¿Listo? De resto, entre párrafos no, ya tienen un interlineado 2.0, tienen aquí el sangrado en la primera línea. Entonces, uno ya inmediatamente, uno ya con este sangrado, uno ya sabe que inició otro párrafo. ¿Listo? Ahora, el sangrado para las referencias bibliográficas no es primera línea, sino sangría francesa, en el cual empieza a sangrar es desde la segunda línea. ¿Listo? Eso es algo que les quería comentar, porque casi siempre son detalles que se pasan y se los he visto a algunos compañeros también. ¿Listo? Ahorita se permiten notas al pie de página, pero solamente son notas aclaratorias. ¿Listo? Me bajo por acá. Como les había dicho, el título de la tabla va arriba, la fuente va abajo, figuras, bueno. Miren que aquí en este caso ya en la séptima edición, y ya nos va a empezar a permitir que el título de la figura aparezca arriba, porque la sexta edición no lo permitía. ¿Listo? La sexta sí obligaba a que el título de la figura fuera debajo de la figura. Ahora sí lo permite arriba. Bueno, esto ya más o menos lo comentamos ahorita. Aquí es donde quería llegar. Los márgenes, 2,54 es una pulgada. Pueden utilizar Times New Roman, Arial, Calibri, Georgia, depende. ¿Sí? Eso, pueden utilizar estos tamaños de letra también. Los títulos como tal, longitud máxima de 50 caracteres, títulos y subtítulos.
la jerarquía de los títulos, estos muchachos, y la jerarquía de los títulos, esto sí, porfa, apréndanselo y ustedes se ganan el cielo con eso, los niveles. Entonces aquí tenemos el nivel uno, que es el título principal, debe ir centrado en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 2 ya es alineado a la izquierda en negrita y cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 3 alineado a la izquierda, negrita, ya en cursiva y cada palabra iniciando en mayúscula. El nivel 4 también alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, pero ya no en cursiva. Y con sangría de media pulgada. Entonces, haz lo que yo hice ahorita acá. Primera línea, 1.25 o 1.27 si lo quieren acomodar y quieren ser precisos. Pero pues, no. Pero para que no se enrollen, mire que no cambia nada. Simplemente colocan ahí primera línea y ahí él se las hace. Es decir, sangrando la primera línea. Y ya hay que dejar con punto final. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Hasta el tercer nivel, yo coloco el título y aparte debo iniciar lo que voy a escribir en un párrafo aparte. A partir del cuarto y el quinto nivel, coloqué el título y puedo seguir escribiendo mi párrafo dentro de la misma línea del título. ¿Listo? Nivel 5. Lo alineo a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra inicia en mayúscula, con la sangría y con punto final. ¿Listo? Lo diferencio porque este va en cursiva, el de cuarto no. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Miren que APA sugiere, no obliga a no enumerar o a no colocarle letras a los títulos o subtítulos, como está acá, pero yo sí les recomiendo que lo hagan. Le da más orden a un trabajo. ¿Listo? Y más si es investigativo y académico. Es mejor que los enumere. El interlineado es doble, pero hay una excepción. Ustedes pueden ver revistas que les van a decir, no, yo quiero, me presenta el trabajo con interlineado 1.5. Ahí está. Pero APA como tal sugiere 2.0. La alineación. APA siempre ha dicho que utiliza alineación a la izquierda en todo el documento. Es decir, el margen derecho quedará irregular. No utilices justificación de texto, al menos que tu universidad te solicite lo contrario. Entonces, siempre, y a mí, yo me acuerdo cuando lo hice, a mí nunca me gustaba dejarlo sin justificar. Entonces, APA dice, alineado a la izquierda, a mí me parece feo, yo lo justifico. Entonces, si quieren, síganlo justificando si es del gusto de ustedes. Bueno, las citas sí ya se las había explicado. Ya tuvimos ejemplos también al detalle también. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería presentar. Referencias también ya lo vimos. Eso fue lo que revisamos en el documento anterior. Y ya está. Miren que hasta la Biblia puede citar. Y esto sí ya no. Esto sí ya son otras normas que uno cita. Chicago, Vancouver, así con Tech, que la dejamos de lado, Harvard. Y hay una que no aparece y que la utiliza la universidad, que es la revista eh, Respuestas de la Universidad, maneja la norma IEEE, que es de las ingenierías eléctricas y electrónicas. ¿Listo? Y ahí en ese caso uno utiliza números. Entonces yo cité algo y yo lo que coloco es un número entre paréntesis. Y cuando yo muevo las referencias bibliográficas, voy y busco, por ejemplo, el número 2 y yo digo, el número 2 hacía referencia a este autor. ¿Listo? Entonces, para tenerlo presente. Entonces, pues yo les estaré compartiendo este material a los profes también para que se los hagan llegar.
y pues quedo abierto a cualquier espacio de dudas o inquietudes que tengan al respecto. Profe Felipe, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguno de los estudiantes tiene alguna inquietud en relación a la explicación que nos hacía Felipe. Creo que fue súper claro, Felipe. Bueno, muchísimas gracias para nuestro ponente, para Felipe, por ese espacio que nos concedió, de verdad que es muy valioso. Creo que Felipe lo hizo sí, de una manera muy amigable, ya de pronto quita como esa resistencia frente a ese tema de las normas. De verdad, inmensa gracias, Felipe, gracias también a los jóvenes por asistir, por interesarse en este proceso que es importantísimo para su formación, tanto a los chicos de prácticas como a los que están en el curso de profundización. Y a su vez, también pues invitarlos a todos, por favor, a que se suscriban al canal del programa y recordarles que en este proceso, en este momento, el programa académico está en dos procesos súper importantes y pues requiere todo el apoyo de los estudiantes, graduados, en fin, que es la acreditación y el proceso de renovación de registro. Entonces, pues contamos con todos ustedes, gracias a los profes que están presentes y a los graduados que nos acompañan también. Gracias, Felipe. No, profe, con el mayor gusto, a cada uno de los compañeros también. De mi parte, en lo que Profe, requiera, o sea, cualquier esas preguntas orientación se hacen además. en base al código de ética que Felipe, muchísimas gracias, ¿no? Y profe Paola. No, profe, con el mayor Bueno, gusto. chaito, que estén bien. Muchas gracias nuevamente, Bueno. ¿no, Felipe? De verdad, por su dedicación y otra vez voy a abrirnos el espacio. No, Gracias, listo, chao. en lo que requieran, con el mayor gusto. Algo sí que les dejé ahí bien presente. Les había dicho que el título de tabla, ¿qué? No, el título de figura, iba debajo de la figura. Miren que ya la séptima edición ya es más flexible y lo permite llevarlo arriba igual que tabla. ¿Listo? Eso es como algo para que quede la salvedad dentro de lo que se había explicado. Pero bueno, de resto, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Cualquier inquietud al correo. Profe Felipe, usted va a pasar la diapositiva porque yo tenía las anteriores, pero la séptima edición no. Ya se las comparto una vez, profe. Listo, gracias. Profe César, ¿desea hacer alguna intervención? Sí, bueno, de parte del Departamento de Estudios Internacionales y de Frontera y del programa académico, le agradezco entonces a Felipe como ponente de esta capacitación de extrema importancia para no solamente la formación, sino también el estar actualizados de un tema que tanto a nivel profesional como a nivel académico pues genera pues siempre unas preguntas, más que estar allí actualizado. Uno cuando está en este tipo de charlas, uno sigue preguntando muchas cosas. Entonces, créame que para eso está este tipo de actualizaciones. Recordarles, así como lo dijo la compañera Paola, que como se está grabando esta capacitación, será subida por el canal de YouTube del programa, apenas terminemos el evento. Y de igual manera ustedes podrán ingresar por allí para ver y recordar cuando ya en la práctica estén aplicando pues este tipo de normas. Y de igual manera, hablando un poco sobre el curso de profundización, recordemos que mañana tienen el módulo de investigación y parte de lo que ustedes aquí están haciendo con el proceso de formación en investigación, pues nos va a servir este proceso para poder nosotros escribir y redactar nuestros procesos de creación del artículo. Para los estudiantes de prácticas profesionales, cada una de las profesoras que los acompañan para sus informes y de igual manera para cada una de las comunicaciones internas o externas que están ustedes con su empresa o la oficina que ustedes acompañan. Créanme que es bastante relevante que ustedes apliquen
este tipo de capacitaciones. Y pues para ya dar cierre al evento, recordemos, grupo A y grupo D del curso de profundización, nos vamos a ver en los enlaces correspondientes que se han compartido por los grupos de WhatsApp. Profe Paola, muchas gracias por este evento. Profe Felipe, gracias por su tiempo. Y pues, Con gusto, profe. hasta luego para todos. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, hasta luego, que estén muy bien, gracias. Buenas noches.